Buenas noches, mi nombre es Luis José Velázquez Solano, soy estudiante del Antonio José de Sucre y el día de hoy vamos a resolver los ejercicios relacionados a procesamiento de datos que se nos han colocado en plataforma. Primero vamos a leerlos y luego vamos a encargarnos de traducir lo dicho a Visual Basic. Se nos pide en este caso realizar un video explicando los dos ejercicios sobre archivos y arreglos en Visual Basic, que se describen a continuación. Tenemos un ejercicio de registro en donde se nos pide escribir un programa que lea los datos de una persona P, los almacena en un registro y luego los mezcla. Entonces luego se nos muestra todo esto de acá que vamos a utilizar, esta información que está aquí la vamos a utilizar para nuestro programa en Visual Basic. Entonces vamos a entender primero qué significa esto de acá. Nos dicen que escribamos un programa que lea los datos de la persona P y luego nos muestran una lista de datos que está dentro de esa misma persona. Eso podemos ver claramente que es una estructura que guarda otras variables, es decir, tenemos una variable que guarda otras variables. Es lo que hemos estado estudiando en este tema, Luego lo vamos a almacenar en un registro para mostrarlo más adelante. Y esta estructura, este código que tenemos aquí vendría siendo en otro lenguaje de programación, pero nos muestra algunas cosas que nos van a servir para poder guiarnos, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el nombre tiene que ser un string, la edad tiene que ser un entero, el sexo tiene que ser un char, y es decir, un char quiere decir un carácter, y así va. Esta información la vamos a utilizar para hacer nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo en Visual Basic. Nos vamos a Excel estándar. Teniendo aquí nuestra forma 1, vamos a irnos al código y aquí vamos a empezar a escribir. Lo primero que tenemos que hacer es describir el tipo que va a guardar la variable persona, en donde se van a guardar todas las otras variables. ¿Por qué hacemos esto? Porque en Visual Basic no existe la estructura como existe en otros lenguajes de programación. Entonces lo que hacemos es crear un tipo para simular lo que vendría siendo un array. Aquí hemos declarado la variable o el tipo, en este caso persona, y decimos que es privada, es decir, es privada de este formulario. Dentro de este tipo están todas las variables que se nos piden. Entonces ahora lo que vamos a hacer es generar lo que va a relacionado con el registro y la consulta, es decir, la muestra de los datos al usuario. Lo hacemos de esta manera. Tenemos esto de acá, ¿verdad? Lo que hemos hecho primero, declarar la variable P con la clase que nosotros hemos creado anteriormente. Decimos dim P, que se utiliza aquí en Visual Basic para declarar las variables, as la clase persona que hemos creado. Entonces, ahora ¿qué pasa? Hemos creado también todo esto y lo hemos relacionado a una input box que no vendría siendo otra cosa que un cuadro de texto donde nosotros colocamos datos. Luego de que nosotros tenemos todo esto aquí, ¿verdad? Ahora nos interesa mostrar los datos que se van a colocar en los input box al usuario. Eso lo hacemos con el siguiente código. En Visual Basic esto es más sencillo de lo que parece, porque ya que nosotros hemos colocado un dato, es decir, nosotros hemos dicho p.nombre, es decir, la variable p. El valor del índice de la variable p igual a lo que nosotros ingresemos, ¿verdad? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a colocar esos valores que nosotros hemos anteriormente asociado al índice de la variable en nuestras message box, vamos a decirlo en español, cuadro de mensaje, a nuestro cuadro de mensaje. Entonces lo que hacemos es que colocamos, por ejemplo, en el caso del nombre, el nombre es seguido del valor del nombre y esto va a ser como un enter, un espacio entre cada uno de lo que se muestra en nuestro cuadro de texto. Y es tan sencillo como hacerlo así. Ahora aquí tenemos nuestra solución al ejercicio 1 y esperemos que esté bien explicado, que ustedes hayan podido entender, porque el ejercicio 2 es un poco más complicado, tiene algunas cosas que este no tiene, pero también son bastante interesantes y estoy seguro que con este van a poder entender el siguiente. Estamos aquí desde el inicio y en el inicio nos dice que el ejercicio 2 es un ejercicio de arreglo de registro. Usando el ejercicio anterior, supongamos que ahora desea guardar los datos de 20 personas y buscar cuál es el más joven. Se nos da toda esta información aquí, que bueno, pues hay algunas cosas que sí vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí podemos ver que en este código de programa tiene array
de 20 personas, de 1 al 20. En Visual Basic esto lo vamos a hacer de otra manera, 1 to 20, pero vamos a utilizar, nos vamos a ayudar mucho de este código de acá para orientarnos. Por ejemplo, en Visual Basic también se suele utilizar esto, la i para usarlo en una función for i, ¿ok? Entonces ya van a ver cómo va a quedar el código, pero lo primero que vamos a hacer es crear, ya que tenemos nuestro programa anterior aquí, queremos crear también un nuevo programa para el ejercicio 2. Nos vamos a ir a Excel estándar. En este caso no vamos a utilizar las formas, sino que vamos a usar un formulario. No, un formulario no, disculpen, un módulo. Vamos a quitar form 1 y vamos a crear un módulo y vamos a crear también una clase. Ustedes se recuerdan que yo les había conversado hace nada al inicio del video que en Visual Basic no existían las estructuras como en otros programas. Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar la clase para simular una estructura, ¿okay? Lo que hace la clase en sí es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en el primer ejercicio cuando empezamos el código. Nosotros vamos a declarar el tipo, que en este caso va a ser declarar la variable, o mejor dicho, la clase, que va a funcionar como array para nuestro módulo, ¿ok? Lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué pasa? Aquí vamos a utilizar, nuestra nueva clase se va a llamar clase 1, ¿ok? Y dentro de esa clase vamos ahora a colocar variables públicas porque son de uso incluso fuera de nuestra clase, es decir, pública quiere decir que nuestro código puede utilizarlo fuera incluso de la línea de código principal, es decir, estas líneas que nosotros tenemos aquí pueden ser utilizadas en otros códigos del mismo proyecto, ¿ok? Entonces tenemos que declararlas como públicas. Las declaramos como públicas y todo se va a guardar como si fuera una clase nueva llamada clase 1, ¿ok? Que es la que vamos a utilizar como sinónimo a persona, ¿ok? Entonces nos vamos a ir ahora a nuestro módulo 1 y vamos a empezar a crear sobre nuestra variable persona con la clase 1, que va a guardar todo esto como un array, ¿ok? Lo vamos a hacer de esta manera. Recuerden que les había comentado que íbamos a utilizar algunas de las cosas que teníamos en el código principal, por ejemplo de 1 a 20 y el i, que vamos a utilizarlo para nuestra función for, que va a ser como el ciclo. La función for en realidad es un ciclo for, ¿ok? Y para eso necesitamos sí o sí declarar la variable i como un entero, que va a ser de hecho relacionado con nuestros valores del 1 al 20 de persona, ¿ok? Tenemos menor y nombre. ¿Por qué estos dos? Ok, pasa que nosotros vamos a buscar cuál de las personas que estamos colocando, de las 20 personas que estamos colocando, es menor. Entonces lo tenemos que hacer almacenando el menor dentro de esta variable que estamos declarando aquí, igual que el nombre de la persona menor que vamos a mostrar más adelante. Ok, ahora lo que vamos a hacer es empezar a programar sobre un ciclo for y va a quedar de esta manera. Ahora tenemos lo siguiente, ok, tenemos el ciclo for que nos dice que i va a ser igual del 1 al 20, ok. Vamos a tener 20 registros que vamos a hacerlo con el ciclo for, ok. En este registro vamos a guardar los datos, de hecho hemos copiado este mismo código, prácticamente el mismo código del programa anterior, para guardar los registros, ¿ok? El registro de la persona 1, luego el registro de la persona 2 y así va a ir sucesivamente hasta conseguir todos los registros para poder compararlos entre sí, ¿ok? Entonces, teniendo esto acá, vamos a encargarnos ahora de programar un segundo ciclo for, ya les voy a explicar por qué. Ok, llegado a este punto, tenemos nuestro segundo ciclo for, que lo que nos está diciendo es que cuando nosotros coloquemos nuestros segundos datos, va a comparar si estos datos son menores al de los datos anteriores que hemos expresado, ¿no? Y va a suplantar los datos de menor que tenemos aquí por los datos de esta persona nueva si realmente es menor, ¿ok? Y eso lo va a ir haciendo durante toda nuestra ejecución de código, ¿ok? Entonces ya con esto casi estamos listos. Lo que nos faltaría es algunos arreglos para mostrar en pantalla la información que el usuario necesita ver.
Ok, llegados a este punto, si pueden ver, solamente añadimos una línea de código, de hecho vamos a arreglarlo un poquito aquí, que dice que el más joven es nombre, que vendría siendo el que nosotros hemos guardado en esta variable, y menor el que hemos guardado en esta variable. Y eso sería todo. Ahora lo que vamos a hacer en esta parte del proyecto, del video mejor dicho, es probar si los proyectos realmente funcionan, porque puede pasar que a veces los proyectos no se ejecutan como deberían, ¿ok? Vamos a probar si hemos declarado correctamente todas las variables viéndonos acá. Ok, perfectamente. No vamos a hacer todo, no vamos a reproducir todo el proceso porque pasa que son 20 personas y son muchos datos y toma mucho tiempo. Pero podemos ver que funciona perfectamente. De hecho, ustedes pueden incluso probar este código y hacerlo por ustedes mismos para ver que realmente sí funciona. ¿Okay? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es terminar con este proyecto y nos vamos a ir al primero que programamos a ver si realmente funciona también. Nos vamos al otro proyecto de acá. Y, y este también funciona perfectamente. Este sí que lo vamos a probar para ver si realmente muestra los datos, ¿ok? Porque este es un poco más corto. Ok, aquí vemos que muestra la información de la persona que hemos registrado, ¿ok? Y eso es todo por este video.